Bueno, Irene, antes de nada, muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal estás? A ti y yo. Bien, muy bien. Como te decía antes, pues abrumada con toda la celebración que estamos llevando toda la semana, pero obviamente muy contenta. ¿Cansada de tanta celebración o todavía queda energía para seguir? Yo creo que siempre queda energía para celebrar, pero es verdad que pues bueno, al final lo que te comentaba, el mantener el ritmo de tu vida habitual y encima pues con tantas emociones, pues cuando sales de trabajar o justo antes de cuando vas a entrar a trabajar, el acabar los estudios de máster y demás, pues ahora mismo me cuesta concentrarme en cualquier cosa porque estoy con las emociones a flor de piel. Antes de hablar de la final, que evidentemente es el hecho, ¿no?, por el cual quizás podemos estar hablando, ¿cómo ha ido la liga antes de llegar a esa final? ¿Habéis jugado partidos de liga? ¿Cómo ha ido ese rumbo liguero? ¿Te refieres a los últimos partidos? No, en general, o sea, el resumen de la temporada. Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante porque hemos tenido un montón de altibajos a nivel plantilla, a nivel COVID, que al final todo parecía muy bonito cuando empezamos la temporada, luego vino diciembre, golpeó la ola de COVID por todo el país, bueno, y por todo el mundo en general, y es verdad que de repente pues tenías una plantilla en la que estamos entrenando pues 3 personas porque el resto o están confinadas o están con COVID, y luego las que se reincorporan la semana siguiente están con síntomas post-COVID, que también terrible el volver a recuperar el ritmo. Entonces bueno, pues todos esos altibajos son los que más nos hemos acordado en el vestuario después de ese segundo partido, porque al final hemos trabajado un montón ante un montón de adversidades, que me imagino que todos los equipos lo habrán hecho, pero bueno, este año nos ha tocado conseguirlo, a pesar de remar a contracorriente. Sé que no puedes ver la pantalla porque te hace contraluz, pero es que la cuarta pregunta, la siguiente, era precisamente para la pandemia. Cuando parecía que eso ya estaba más o menos solventado, nada de nada, o sea, os ha tocado como a todos los equipos precisamente romperlo. Es cierto que la temporada pasada hubo un montón de cosas negativas del COVID, pero también hubo un montón de cosas positivas. En nuestro caso teníamos entrenamientos a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, que era el toque de queda, pues ya estabas de vuelta a casa, solamente tenías que cenar, como mucho ver first dates y ya irte a dormir y pues poder madrugar y poder ser persona, porque es verdad que la vuelta a la normalidad ha conllevado pues que los horarios sean los mismos de siempre, entrenar hasta las 11 y pico de la noche, y es verdad que entre esa vuelta a la normalidad, el ritmo de la liga, que ha sido básicamente el mismo, a pesar de todo el cansancio también mental que conlleva la pandemia, ha sido pues un plus añadido. Y bueno, pues es verdad que en diciembre nos golpeó muy fuerte, se notó mucho en ese partido contra Valdemoro, que nos pusieron sobre las cuerdas, y fue precisamente porque teníamos una falta de ritmo en mitad de la temporada, que es cuando más necesitas volver a coger impulso para aguantar bien la recta final. Sé que igual me voy a pegar un tiro en el pie porque tendría que haberlo mirado antes de preguntarte, pero ¿habéis notado el impacto en cuanto a visibilidad, en cuanto a seguimiento, de que muchos partidos se puedan seguir por streaming? Es decir, que igual van a decir, no, pues no muchos, o por eso digo, pero bueno, creo entender que más o menos sí va mejorando eso. ¿Notáis ese impacto, ese seguimiento? Sin duda, sin duda. Es verdad que yo, que soy ya una de las viejas de esta Liga Iberdrola, esas viejas glorias, ¿no? Sí que pues hace años era impensable poder ver un partido tuyo de Liga y ver dónde están los errores y corregir. Creo que eso, en nuestro caso, ha jugado mucho a nuestro favor, porque hemos podido también analizar nuestros errores a lo largo de la liga, ver qué cosas estamos haciendo muy bien y poder ser constantes con ellos. Obviamente, pues, ¿qué te voy a decir? Mi familia está entre Madrid y Zaragoza, mi padre está trabajando fuera de España, y todos han podido seguir mi progresión en la liga y la del equipo gracias a ese streaming. Sin duda es un avance. Es cierto que este año en los Juegos Olímpicos de Invierno hemos visto que dar hockey con mejores cámaras y con comentaristas profesionales hace que la gente se enganche y que todo sea pues mucho más espectacular, pero bueno, respecto a tu pregunta, es cierto que hemos dado un paso hacia adelante. Ojalá en el futuro haya un proyecto un poquito más a la altura de esta liga. Bien, no lo tenía apuntada, pero a raíz de ese aumento, ¿no?, en cuanto a la calidad y a la cantidad de emisiones,
¿estáis notando que quizás aparecen más figuras de analistas en los equipos? Yo diría que no mucho, creo que las mayores analistas somos las propias jugadoras de la liga, sobre todo diría que las más veteranas, y con esto incluyo a veteranas de otros equipos. Yo creo que esas son las verdaderas analistas que cogen a su equipo y dicen: oye chicas, hoy en lugar de hacer físico hasta ahora la atrasamos media hora y esa media hora de antes quedamos para ver ciertas cosas del partido. Esa persona pues es la que decide buscar un rato entre su trabajo, después de comer, tomarnos un café para verse bien el partido, analizar en qué puntos podemos incidir en esa reunión y a partir de ahí analizar la situación. A nivel personal, ¿cómo has visto la temporada? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta porque, sí, porque es cierto que, como te decía, ha habido muchos altibajos. A nivel personal, yo creo que ha sido la temporada que más me ha costado mentalmente. Sí que es cierto que me encontraba con mucha más energía que en el año del COVID, que ese fue, yo creo que la hecatombe, pero diría que para todos, porque al final estar confinado en casa, yo soy una persona que no me gusta ir al gimnasio. Me gusta ir al gimnasio cuando voy a complementarlo para jugar a hockey, pero no me gustaba hacer sentadillas en mi casa viendo un vídeo de YouTube. Y es cierto que toda esa carga mental este año para mí ha sido un boom, junto a pues, finalizar la carrera, que haces un máster, buscas un trabajo. Si buscas un trabajo que te dé como para poder vivir y estar tranquila, obviamente te tienes que olvidar de entrenar, de ir a la selección, de por supuesto viajar. Y bueno, pues en mi caso he tomado la decisión de seguir viviendo unos pocos meses más en esa situación de incertidumbre, continuar con los estudios del máster y ya meterme a fuego en lo que va a ser mi última temporada. ¿Crees que la lucha por mejores convenios o mejores derechos en otros deportes, quizás con más repercusión, como puede ser el fútbol, el baloncesto, os pueden ayudar a otros deportes a ir un poco, como decir, detrás de la ola, para que no se dé situación en la que una jugadora que debiera ser profesional en primera división tenga que estar con esa duda de continuar o no continuar jugando en primera división porque no le da el trabajo? Pues sí, como decía, sin duda el convenio que han hecho nuestras compañeras del fútbol femenino, yo creo que nos da una luz de esperanza a ser un poco exigentes con lo que pues al final yo creo que debería ser esta liga. Al final tenemos 9 equipos, que creo que pues es un número bastante considerable, es una liga nacional absoluta. Los sacrificios, nos consideran deportistas semiprofesionales porque los sacrificios son de un profesional y de una profesional, pero es verdad que luego las recompensas no son las mismas que las que recibe pues un jugador de fútbol profesional o un jugador de baloncesto profesional. Y es verdad que yo creo que esto está avanzando, cada vez hay más chicas que se apuntan y que cada vez tienen más y más nivel, pero falta un poquito más de exigencia a la hora de poder mantenerlo, porque a día de hoy tan solo las estudiantes, las que están en la carrera universitaria, pueden mantener este ritmo y muchas veces a duras penas. Ahora tengo el ejemplo de una compañera en Pamplona que creo que tiene 20 años ahora mismo, está estudiando medicina y ha tenido que decir que no a ir con la selección mundial en las próximas semanas porque no llega con la exigencia académica. Tampoco hay muchas ayudas en ese punto. Por lo tanto, es cierto que un convenio que se adapte un poco a esto, yo creo que sería lo ideal. Sí que igual en ese sentido es un poco frustrante, ¿no? Porque se puede entender que a nivel de equipos, se puede entender que un club privado pues le pueda costar más o menos pagar sueldos, porque va en función muchas veces de los patrocinadores, que muchas veces son mecenas más que patrocinadores, el pagar. Pero claro, que una persona no puede ir a la selección española, sea el deporte que sea, porque no tiene manera económica, cuando el deporte español, al fin y al cabo ahí viene todo del mismo ministerio, del mismo consejo.
Eso me imagino que duele más, ¿no? Que el hecho igual que a nivel de clubes, pues igual no den más facilidades. Más que por dinero económico, o sea, por un tema económico, es un tema de llegar o no llegar a las exigencias que al final como deportistas yo creo que tienes ese yo personal en el que estás en el mundo del deporte, en el que pues tienes un tipo de estatus, es reconocida de una manera o de otra, pero luego es lo que te digo, llega el lunes y eres pues estudiante de medicina, estudiante de psicología, estudiante de periodismo, lo que sea, o trabajas en un comercio y ahí están tus compañeros de trabajo con sus problemas, con sus vidas totalmente paralelas, y ahí es donde yo creo que sí que falta ayuda, porque al final yo creo que un deportista profesional es verdad que como cobra mucho, sobre todo futbolistas, no tienen por qué plantearse si hacen una carrera o no hacen una carrera. Con que pongan todos sus empeños y sus esfuerzos en ser los mejores futbolistas, es muy probable que terminen consiguiéndolo. En España, con respecto al hockey y el femenino, es probable que seas una buena jugadora, hayas puesto todos tus empeños, pero aún así no tengas un futuro con el que vivir de ello. Y bueno, con todo la COVID, la incertidumbre, los altibajos y demás, llegáis a las finales. No son las primeras, pero está claro, después de visto lo que ha pasado, una final única. ¿Cómo habéis vivido estos partidos? Bueno, la verdad es que la hemos vivido de manera muy diferente a las anteriores. Es cierto que en las otras finales nuestro objetivo estaba cumplido en el momento en el que conseguíamos llegar a esa final. La plantilla del Majadahonda por aquel entonces era 3/4 jugadoras de la selección nacional. En nuestro caso, para nada, teníamos jugadoras pues, sobre todo muy jóvenes, también teníamos jugadoras que pues, acababan de empezar en el deporte y aún faltaba mucha experiencia y mucho rodaje. Y es cierto que en esta final nuestro objetivo era diferente, sobre todo en ese primer partido teníamos claro que queríamos ganar de manera contundente, poder también darle a la afición una victoria en casa, que es cierto que allí conseguimos ganar las 4-0, pero en cuanto vinieron a casa vinieron con muchas ganas de revancha y por eso mismo queríamos afianzar ese primer resultado porque sabíamos que la vuelta en Majadahonda iba a ser muy complicada. Estaréis, como comentas, en casa en la ida, remontando ante vuestro público y viajáis a Majadahonda sabiendo que en caso de que, bueno, que no se diera un resultado positivo tenéis otro partido, pero que volvía a ser allí. Durante el partido, ¿en qué momento dijisteis, ya está, no se nos escapa, esta liga es nuestra? A menos, claro, no puedo preguntar a todas las jugadoras, ni tú puedes representar a todas las jugadoras, pero tú, en tu cabeza, ¿en qué momento del partido dijiste, ya está, esto no se nos escapa? Es una pregunta muy interesante porque lo cierto es que en ningún momento, o sea... Es una respuesta como otra cualquiera. En ningún momento teníamos nada claro. Es cierto que en toda la preparación de la final sí que teníamos claro que no queríamos llegar a ese partido de recuperación. En todo momento planteábamos como que la única oportunidad que teníamos era la del sábado y esa es la que había que ganar sí o sí. Luego ya, pues... si pasaban cosas que pues obviamente nadie quería, pues ya plantearíamos ese cambio de mentalidad, pero nuestro pensamiento era hay que ganarlo como sea el sábado. Y el partido, una vez más, empezó el Majadahonda en cabeza. Ahí nosotras nos dimos cuenta de que seguíamos muy nerviosas, que no estábamos haciendo nuestro mejor juego para nada. Pero bueno, volvió a llegar una remontada, nos volvemos a poner por delante y cuando llega ese tercer periodo decimos en el descanso, chicas, 0-0, vamos a pelear este tiempo como si fuésemos perdiendo sin arriesgar, porque teníamos esa ventaja en el marcador, vamos a centrarnos mucho en defender porque ellas son las que van a tener que arriesgar y ahí es donde podemos aprovechar nuestros huecos. ¿Qué pasa? Que salimos atacadas viendo que eso es posible y llega el Majadahonda y nos pone pues, ese 3-2, ese 2-3. Y luego también tuvimos una situación, el 2-3 llega tras una situación donde la pastilla entra en nuestra portería, pero entra cuando el árbitro ya ha pitado y cuando ha habido una trifulca en la portería, anulan ese gol y creo que 30, 40 o 50 segundos más tarde llega ese 2-3. Entonces de repente ellas dan el do de pecho y dicen, ojo, que os venís para el domingo. En ese momento es cuando decimos, ahora sí que sí, hay que ser muy serias. Jolly hizo en portería un trabajo increíble porque
Es cierto que tuvieron muchas ocasiones, otras veces nos han metido gol en esas ocasiones, pues yo creo que los nervios, igual que estaban para nosotras, estaban para ellas. A falta de 20 segundos sacan, bueno, ellas eran 6, sacaron a la portera, intentamos hacernos con esa pastilla, intentamos tirar a portería y claro, con tan mala suerte que en lugar de ir a gol, va a la zona de detrás de portería, lo que en hockey se considera un despeje ilegal. Nosotras ya estábamos casi celebrando, mirando a la grada, 4 segundos de face-off. 4 segundos es tiempo más que suficiente en hockey hielo como para que te metan un gol. Ahí en ese momento es cuando yo sabía que si ganaba ese face-off solamente tenía que retener la pastilla debajo de mi cuerpo, tirarme si hacía falta y una vez que eso pasara ya empezar a celebrar. Y en el momento en el que saca la pastilla el árbitro, consigo bloquear su pala y me tiro literalmente con mi culo sobre esa pastilla, ahí ya cuando sé que no se mueve, ahí es cuando miro a la grada y decimos ahora sí que es nuestro. Obviamente 2 segundos más tarde pitan el final y nos volvemos locas. Sí que te quería preguntar por cómo es la celebración desde el punto de vista de lo que me comentabas sobre récord, ¿no? El vivir algo que, aunque tú lo has vivido en otros equipos, en este caso en el Majadahonda, que me comentabas que había sido algo que no habías vivido hasta nunca. Claro, tú lo has vivido, pero otras compañeras no. Entonces, ¿cómo ha sido toda la celebración? Desde la fiesta en el propio Madrid, la vuelta, los actos institucionales, ¿cómo ha sido todos estos días después del pitido final? Pues la verdad es que ha sido muy bonita, porque además habitualmente cuando viajas el factor cancha es muy importante. Es verdad que cuando juegas a nivel regional, es verdad que sí que tus amigos igual se pueden coger el coche, viajar para allá, ir a verte. A nivel nacional rara vez hemos tenido afición en los campos ajenos, a no ser que haya familiares por ahí desperdigados, pero es cierto que en esta final pues teníamos la mitad de la grada del Majadahonda para el Churi y la mitad para el Majadahonda, entonces nos sentíamos muy respaldadas. Enseguida, en cuanto dan ese bocinazo de final y nos abrazamos unas y otras, toda la afición se acerca con nosotras, ahí ya sentimos que pues no estamos solas en esa victoria. Por supuesto en el vestuario lo que más se hablaba es que las que hemos conseguido la final y conseguir este trofeo somos las que estábamos en el hielo, pero nada de esto habría sido posible sin todas esas chicas que empezaron este proyecto pues a lo loco y sin frenos, en un deporte totalmente curioso y totalmente diferente en este país, y sobre todo se nos saltaban las lágrimas de pensar que sin esas personas y sin esa progresión para nada estaríamos donde estamos ahora. Por supuesto luego salimos, nos cambiamos, como te contaba también off the record, bajando pulsaciones y liberando toda esa tensión, y lo mismo, hicimos una comida allí en Majadahonda con toda la afición, estuvimos juntas pues jugando al Twister y haciendo cosas en familia y nada, por supuesto luego nos fuimos al hotel, hicimos una buena cena también en familia, pudimos salir un poco a festejar. Luego nos levantamos a dar un paseo por Madrid, pues porque al final también hay que aprovechar el viaje. Nunca, no se suele viajar en hockey de esta manera. Tú coges el autobús el viernes a la 1 de la mañana, viajas, juegas y después de jugar te vuelves para casa. El mero hecho de tener 2 noches de hotel ya es algo muy bonito y algo que celebrar. Obviamente en el autobús de vuelta estamos muertas, pero en cuanto cruzamos esa curva de Anoeta y vemos toda la afición que a las 8 de la tarde de un domingo ha hecho hueco en su vida por venir a vernos y por venir a felicitarnos, pues ya la energía vuelve otra vez a subirse, vamos, hasta las nubes. Me imagino que el móvil reventaría más que de costumbre, ¿no? El mensaje de estos Sin días. duda. Es cierto que yo sí que tengo una norma cuando compito y cuando estoy sobre todo en un punto determinado, un momento determinado que considero que es importante, y es que no puedo coger el móvil. O sea, directamente yo no contesté ningún mensaje, ni vi quién me había escrito hasta probablemente el martes. Porque si ya cuesta mucho asimilar mis propias emociones en ese punto que estoy viviendo, si ya encima tengo que pensar con lo que me produce pues que otra persona me esté escribiendo, ya me olvido de estar viviendo en ese momento. Entonces yo prefiero disfrutar y estar en ese momento a luego ya el contestar, que quien te quiere va a aguantar hasta el final. No, eso sin duda. Y ahora un poco siguiendo con la celebración, ¿no? Pero vosotras ganáis la Liga, el IDK casi da la campanada contra el Perfumerías Avenida en la Copa, la Real Femenina va segunda, el Veravera está intratable.
el deporte femenino donostiarra y guipuzcoano, por ende, parece que está viviendo un estado de salud envidiable, desde luego. Sin duda, yo creo que eso es la mera imagen de lo que puede ocurrir cuando apuestas. Cuando apuestas por algo, ¿cuántas veces hemos oído eso de es que el deporte femenino no es tan atractivo, es que no es tan espectacular? Alguien le ha dado una oportunidad, porque cada vez que se le da una oportunidad te brinda un buen espectáculo. No es para nada un motivo de competición a nivel, ya, pero es que el deporte masculino te da tanto, ya, bueno, porque en su momento se decidió apostar por ese deporte. ¿Cuántos deportes hay que merecen la pena, que aún no se han apostado pues en tema visibilidad? Y obviamente hay un mundo muy atractivo. Obviamente yo creo que el deporte femenino ha demostrado ser pues no sabría cómo decirlo, pero muy constante, somos muy trabajadoras en general. Yo creo, no, como nadie te asegura que tengas un futuro en ese deporte, pues yo creo que el mero hecho de tener que combinarlo con tantas cosas como lo hacemos día a día, yo creo que ya solo por eso se merece que apuesten por nosotras y a partir de ahí que siga nuestro crecimiento. Pero que es muy difícil encontrar en estos equipos que he mencionado, pero algunos otros, que me perdonen, pues equipos de otras disciplinas, que es muy difícil, precisamente por lo que comentas, ¿no? Por lo que el esfuerzo que conlleva poder compaginar estudios / trabajo o paro, que en caso en que haya una cosa, evidentemente las hay, con el equipo, es muy difícil combinarlo. Está claro que el que está en ese equipo jugando lo hace por pasión, o sea, no es muy difícil encontrar a alguien que dice yo cobro mi sueldo y como mi trabajo y hasta después de mis partidos me desentiendo. También es lo que tú dices, ¿no? Que parte de estos éxitos vienen precisamente en la pasión que se invierte en cada una de estas disciplinas. Sin duda, al final yo creo que cuando haces las cosas con pasión, sea lo que sea, si te gusta dibujar y dibujas con mucha pasión, vas a llegar lejos, ya no solo por el reconocimiento que te den otras personas, sino por lo que te produce a ti hacerlo. Entonces, en el caso del deporte femenino, volviendo un poco a mi modalidad, yo creo que con todas las trabas que nos pone la falta de recursos que tiene un deporte pues, de nieve, de hielo, en un país como España, pues yo creo que merece la pena el apostar por esa pasión, que hay un montón de chicas que sacrifican un montón de cosas y de todas las partes de España, incluso el Granada, las Valquirias de Granada, que son un equipo que tuvo que desaparecer en pleno confinamiento porque directamente por la crisis del COVID pues tuvieron que cerrar su pista. Ahora han abierto otra en Granada, se gestionan absolutamente todo ellas, su visibilidad, sus redes, la comunicación, el marketing, cómo venderse a las instituciones, cómo hacer económicamente los viajes, en qué tienen que viajar para que les salga lo más rentable posible. Creo que hace falta que apuesten por esa pasión que hay en este mundo. Y con todo esto, dentro de unos días te vas a Jaca. ¿Cómo ves a la selección y cómo ves la competición en mundiales y cómo ves que pueden ir los tiros? Bueno, es verdad que por suerte, gracias a que se han llevado buenos protocolos en la hora de pues, concentrarnos, hemos podido seguir teniendo contacto, hemos podido tener campamentos donde pues, poder seguir trabajando cosas. Yo creo que todas en general estamos muy motivadas porque ya son muchos años sin competición internacional. Tuvimos el preolímpico en octubre, hicimos un papel increíble, por encima de las expectativas que tenía pues, mucha gente externa, porque nosotras obviamente creíamos que era posible eso y mucho más. Yo creo que podríamos incluso haber conseguido ganar esa fase del preolímpico si hubiéramos tenido pues, una preparación diferente, que es cierto que pues, por X o por B pues, no fue posible. En este caso el Mundial, sí que es cierto que cuando ganamos el Mundial en Valdemoro y nos presentamos en esa nueva división en Dumfries, conseguimos un bronce muy peleado y nuestro objetivo simplemente era no descender. Entonces ahora creo que si hemos conseguido ese bronce, aspirar al oro es lo suyo y lo propio. Es verdad que ahora habrá que ver cómo ha afectado el COVID a las diferentes selecciones. Por ejemplo, Corea del Norte ha tenido que retirarse de la competición, lo que ya pues, quita un día de competición. Entonces, nosotras tenemos muchas ganas, mucha ilusión
sobre todo de hacerlo también en haka. Y bueno, pues por mi parte personal tengo muchas ganas de poder retirarme este año habiendo hecho también un buen papel en la selección. Ligado a la pregunta que te he hecho antes sobre el streaming, claro, es un poco difícil, ¿no? Quitarte quizás tópicos o tumbar, ¿no? O sea, o decir, pues esta selección anda muy mal. Claro, si no la has visto no sabes si ha habido un crecimiento o no, ¿no? También eso os ayuda, ¿no? Ese ir un poco de tapadas porque tampoco se puede analizar constantemente las otras selecciones. Sí, sí, yo diría que sí, porque bueno, al final es una sorpresa para todas. Es cierto que bueno, pues cuando ya lo tienes enfrente es cuando ya tienes que dar el do de pecho y decir, vale, sí, ahora ya sé cómo ha afectado el COVID a esta selección, pero es que ya la tengo enfrente, ahora mismo es cuando tengo que batirla. Es cierto que yo creo que tenemos un staff técnico, en nuestro caso el seleccionador, Harry Rosenwolf, que la verdad que él es americano y tiene conocimiento... Iba a decir que no me suena que fuera de Zaragoza. No, y tiene conocimiento de muchas chicas, muchas selecciones, tiene contacto con muchos seleccionadores. Yo creo que él tiene una idea mucho más clara de dónde estamos, a dónde podemos aspirar y bueno, sus aspiraciones y sus objetivos son muy claros, es el oro, el oro y el oro. Para acabar, y ahora comentas el tema de la retirada, la Irene niña que comienza a jugar a hockey y que sueña con cosas, ¿se ha visto feliz o se ha visto culminada con la Irene adulta que se retira? Sin duda. Sin duda, hace poco lo hablaba con mi madre, yo creo que fue después de ganar la liga, que nos fuimos a comer juntas por Madrid ese domingo y hablábamos justo de esto, porque yo realmente empecé tarde en este deporte. Yo hacía patinaje artístico desde muy pequeña, desde los 8 años hasta los 17 más o menos, y a los 18 decido meterme a hockey, pero totalmente por hobby, no porque diga, pues quiero conseguir un montón de cosas en este deporte. De repente, en ese mismo año en el que comienzo, ya me llaman para ir a Finlandia porque he pasado unas pruebas de selección. En Finlandia, que no me enteraba de nada, entre el inglés y entre que no tenía ni idea de este deporte, me dicen que voy a los Juegos Olímpicos Juveniles. Pues ya el primer año en el que estoy en este deporte ya tenía los objetivos mucho más que cubiertos. Luego, a partir de ahí, todos los triunfos que han venido, yo creo que ya desde hace 5 años, llevo 10, desde hace 5 años ya he conseguido por encima de mis expectativas cualquier objetivo que la Irene de 18 años pudiera plantearse. Por lo tanto, todo lo que ha venido esos 5 años después es mero disfrute y bueno, esas cosas que contaré como la abuela cebolleta a quien quiera que quiera escucharlas. Me alegro un montón. Pues bueno, Irene, muchísimas gracias por atenderme y mucha suerte en el Mundial. Muchas gracias, Gio. Hola, muy buenas. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas a este canal, que actives la campanita y te dejo otros vídeos para que puedas ver. ¡Hasta la próxima!